Hola a todos, ¿qué tal? ¿Qué hacer cuando no sabes qué hacer? Bueno, pues hoy he tenido una clienta, una persona a la que, digamos, acompaño y pues tiene un dilema en su vida, ¿no? ¿Qué hacer? ¿Qué es mejor? Y bueno, yo creo que eso pasamos por eso todos. Pero yo, bueno, pues le prometí que le iba a explicar, le iba a hacer un vídeo, pero también creo que puede ser muy interesante para todo el mundo, incluyéndome a mí. Y a mí, que me gusta pues aplicar los principios, a nivel analogía y a nivel pues metáfora, los principios de la física cuántica, pues os voy a decir cómo podemos aplicar estos principios y qué hacer. Bueno, ya sabéis que la física cuántica, pues realmente estudia lo que es la unidad mínima de, digamos, de energía o bueno, los subátomos, por decirlo así, ¿no? El comportamiento. Pero estos subátomos se comportan de una determinada manera que nos recuerda mucho a la vida misma. Increíble, pero es cierto. Y son tres principios. El principio de incertidumbre, el principio de superposición y el principio de entrelación o interrelación, no sé cómo llamarle. Bueno, pero esto ya os digo, esto es una cuestión, digamos, por decirlo así, de analogía o incluso metafórico. Y al final lo que digamos, para conseguir inspiración. Quizás un salto un poquito demasiado cuántico, demasiado grande, para que se le pueda llamar científico, pero verdaderamente a nivel intuición o analógico hay, pues yo le encuentro, vamos, al menos yo le encuentro muchas similitudes, ¿no? Entonces, ¿qué hacer cuando no sabes qué hacer? Según el principio de incertidumbre, pues la vida es incierta, o sea, vivimos en un mundo incierto, o sea, podemos tener más o menos posibilidades, pero la posibilidad 100, o sea, no existe, o sea, la vida es, digamos, incierta, así de claro, ¿no? Entonces, cuando tú tienes que tomar una decisión y hay este factor de incertidumbre, pues siempre nos queda el as o digamos, la carta de, pues, que pienso yo que es o sea, y si tienes duda, pues seguir realmente tu corazón, ¿no? O sea, tu intuición, que sientas que está en coherencia esa decisión, que como que tienes un guts, como dicen en inglés, como que tienes como una brújula interna, que wow, esto se siente correcto, como una corazonada, ¿no? Bueno, pues cuando la vida es incierta, sigue tu corazón. Evidentemente, o sea, vamos, dentro del sentido común, pero como que hay algo que tu ser sabio interior, como que sabe encontrar esa verdad, ¿no? O sea, pues escúchate, es lo más importante, escúchate y no juzgues y escúchate. O sea, y que esa decisión, según la intuición o la corazonada, sea lo más posible, más coherente posible, según tus valores y tus metas. O sea, siempre hay que un poco canalizar. Segundo principio de la física cuántica que podemos aplicar también para saber qué hacer cuando no sabemos qué hacer, pues es el principio de superposición. ¿Qué quiere decir eso? Que una partícula se muestra en diferentes estados hasta, digamos, que es observada, ¿no? O sea, realmente una partícula, pues eso, está en diferentes estados al mismo tiempo. Increíble, pero cierto, es así. Entonces, otra vez, aplicar la analogía, aplicando la metáfora, vemos que la vida misma, ¿qué nos da? Las diferentes opciones. Entonces, el campo cuántico, ¿qué es? Es el campo de las múltiples posibilidades, infinitas posibilidades o múltiples posibilidades. Entonces, la vida, tomando una decisión u otra, pues, o sea, tenemos diferentes posibilidades. O sea, cuando a la hora de escoger, pues realmente tenemos elección de escoger una posibilidad, ¿no? Entonces estamos escogiendo, ¿no? Eso es realmente algo muy intrínseco a la vida, ¿no? Pues elegir
una de las diversas opciones que tenemos y eso va en conexión con el principio de superposición. ¿Por qué? Porque la vida es, digamos, un campo de múltiples posibilidades, que según la elección que tú hayas, depende, como digo yo, del si te has despertado con el pie derecho o izquierdo, pues al final eso va a tener consecuencias. Imaginaros un pequeño desliz o error, bueno, no voy a llamarle error, porque a veces pasa porque tiene que pasar, no es eso, pero que un hecho que has hecho, pues eso, las consecuencias que puede tener, ¿no? Entonces piensa antes de hacer las cosas y piensa que existen muchas posibilidades. Bueno, pues esto también nos conecta analógicamente y metafóricamente a la física cuántica. Y ya el tercer principio es el principio de entrelación o interconexión, que quiere decir que todo está interconectado, al margen de la distancia, del tiempo, o sea, todo de alguna manera forma parte de un engranaje único en el que todo, o sea, todo tiene consecuencias, incluso los pensamientos, ¿no? Bueno, pues imaginaros, es que esto es la vida, o sea, la vida es, o sea, si tú cometes, o sea, o haces, llegas a cabo una decisión, pues las consecuencias, la interrelación que tiene eso, pues puede con consecuencias de la familia, de las amistades, del trabajo, o sea, o sea, digamos como que se expande los efectos, las consecuencias de tus actos, ¿no? O nuestros actos. Principio de incertidumbre, principio de superposición, infinitas posibilidades o múltiples, y de entrelación o interconexión entre todo lo que hacemos, ¿no? Entre la energía está interconectada, ¿no? O sea, al margen del tiempo y el espacio. Y ya ves que lo que hace uno pues tiene consecuencias en otro sitio también. Bueno, de hecho dicen, ahora que se me ocurre, hablan, por ejemplo, de las pirámides, ¿no? Pues imaginaros, es increíble que sin haber tenido una comunicación, se dice que al tiempo donde se crearon las pirámides en Egipto, también se crearon en América, ¿no? Sudamérica. Pues imaginaros, o sea, existe como un campo cuántico, una matriz que lo une todo, ¿no? De interconexión. Bueno, entonces ahora que os he dado esta información, lo que me gustaría deciros es qué hacer cuando no sabes qué hacer. Vale, entonces, sabiendo lo que os he dicho, que os digo, que, bueno, que tiene una base, ya os digo, científica, pero en el sentido de que, bueno, aplicando la analogía, bueno, pues lo primero que tienes que hacer, sabiendo todo esto, que la vida nos une mucho a lo cuántico, pues es identificar tu decisión, o sea, de qué se trata, ¿no? O sea, saber un poco qué es lo que quieres y de qué va esa decisión que quieres tomar, o esto o lo otro, o de aquí o de para allá, o sea, esto es arriba o abajo, o sea, identifica la decisión o el dilema, ¿no? ¿Dónde está el dilema, ¿no? O este o el otro. Perfecto. Tercer punto, ya ponemos información, lo identifica la decisión. Este es muy importante. Bueno, todos, pero bueno, este para mí es importantísimo porque es explorar las diferentes opciones. Y a veces nos obcecamos y le escuchamos demasiado a los demás, a lo que nos dicen, a lo que van a pensar los demás. Pero aquí en este campo, en esta parte, tenemos que generar ideas y estar abiertas a las diferentes posibilidades, ¿no? Y no se trata de cortar, sino de estar abierto, pues, o sea, como tener una capacidad de imaginar, de visualizar, de explorar las diferentes opciones. Aquí os voy a dar un atajo, que yo lo hago, que es si queréis tener como una corazonada, estar más en conexión con vuestro subconsciente, es antes de dormir, pues decirle a tu yo superior, a tu subconsciente, decirle o a Dios o como lo quieras llamar, pues decirle, mira, ayúdame a encontrar la mejor solución. ¿Por qué? Porque durante el sueño nuestra parte subconsciente sigue trabajando y eso nos va a ayudar. Entonces, una manera, por ejemplo, es antes de irte a dormir, decir, mira, eh, pues te pido que me ayudes durante el sueño a encontrar la mejor solución, a tomar la decisión más correcta
según la ley, sin perjuicio a terceros o algo mejor, ¿no? Entonces sueltas y confías. O sea, es muy bueno este ejercicio, aunque no sé, o sea, esto ya este, digamos, está más relacionado con la psicología, ¿no? La metafísica, si queréis, pero es verdad que nos ayuda a conectar, digamos, a dejar libre, a trabajar al subconsciente, porque como es como que cuando estás en estado alfa le das una orden y durante la noche sigue trabajando. Entonces, es muy probable que te vengan por la mañana, bueno, que aparte de soñar, puedas tener sueños o no, pero que te vengan como corazonadas o ideas o que te, wow, porque durante la noche ha estado barajando las diferentes posibilidades, ¿no? Que es lo que llama Jean-Pierre Garnier hipercusión, ¿no? O sea, digamos que trabaja a diferentes velocidades, ¿no? Bueno, interesante forma de explicarlo, pero yo creo que es válido porque merece la pena intentarlo. Desde luego, es una manera de conseguir una corazonada, de explorar opciones y un atajo para no estar tanto dentro de la mente, ¿no? Sino más en contacto con tu subconsciente. Entonces, explora las opciones. Os aconsejo, si queréis, lo del doble cuántico por la noche antes de dormir, dejar a tu subconsciente trabajar, como que le das esa orden, una especie de orden así, y luego ya en base a eso, pues ya de una forma consciente, cuando veas las diferentes posibilidades o las corazonadas que te vengan, escucharlas, ¿no? Y de forma consciente ver las consecuencias, ¿no? Pues tanto a largo plazo como a largo plazo, ¿no? El impacto, ¿no? Y yo aquí os recomiendo escribir, ¿no? Escribir consecuencias. Elijo esto, ¿cuáles son las consecuencias a corto plazo? A largo plazo, ¿cuáles son? Entonces, haz como un gráfico y míralo, porque aquí ya estamos aplicando la lógica. En el siguiente punto, que sería el punto cuarto, pues es visualizar, lo que os digo, visualizar, dibujar, hacer un diagrama de todo esto que os digo y ver pues la interacción y digamos las consecuencias y las diferentes estados o sea, las consecuencias o interacciones y consecuencias a largo plazo y a corto plazo que pueda tener. O sea, muy importante hacer un diagrama y visualizarlo, sentirlo. Y si tú sientes que te hace sentirte bien, porque esto os va a ayudar muchísimo, muchísimo. Ya sé que mucha gente dice, wow, es que yo, vale, pues yo hago lo que me da la gana y sigo Bueno, pues este proceso, aunque a veces no somos conscientes de que lo hacemos y lo hacemos igual, os va a ayudar muchísimo a tomar muy buenas decisiones, sobre todo cuando son decisiones importantes. Entonces, haz un diagrama y pues ve el diagrama en su totalidad, qué interrelación, qué pasa si le hago esto, si esto pasa lo otro, ¿no? Entonces lo ves un poco en frío, porque lo ideal es conjuntar la mente con el corazón, eso es lo ideal. Y ya el quinto punto es hacer una reflexión de que esas opciones, imagínate que te salen, pues puedo escoger dos opciones, o sea, es o H o B, o lo que sea. Pues ahí ya, pues cerrar los ojos y sentir qué es lo que sientes más coherente contigo mismo. O sea, si tú lo perdieras, porque tienes que ver que cuando tomas una elección, pues dejas algo. Entonces, ¿qué sientes? ¿Qué sientes en tu corazón cuando pierdes? Porque no, a veces no se puede, ahí de ahí eso se trata, no puedes, digamos, tener a veces las dos cosas o tres, yo qué sé. Entonces, pues, ¿qué sientes cuando pierdes? Cuando has tomado una decisión y pierdes la otra parte, ¿qué sientes? Ahí está. Si eres capaz de, digamos, asumir esa pérdida, ¿no? O sea, si eres capaz. Entonces, si no eres capaz es que todavía no estás, digamos, listo para tomar la decisión. Todavía tienes que seguir tanteando. Y también hay que hacerlo lo antes posible, no vaya a ser que al final pierdas todo. O sea que reflexiona qué se siente más coherente contigo mismo, qué es lo menos malo también. Es un poco como la política. A veces la política no es escoger lo mejor porque, o lo más óptimo, sino a veces lo menos malo, ¿no? Bueno, así es la vida. Y luego ya el último es de acción y seguimiento. Y luego ya se trata de que tú te comprometas con aquello que has hecho. Es porque si no lo haces,
pues es que no eres maduro, todavía no has realmente tomado la decisión y eso es la consecuencia clara de... Si todavía tienes dudas, es que todavía realmente no has tomado la decisión. Y bueno, y luego ya cuando has tomado una decisión, porque la has tomado, y sea lo que sea, que sepáis otra cosa, siempre va a haber pros y contras, o sea, siempre va a haber algo que, que ganas y algo que pierdes, pero toma una decisión y ya pues sigue adelante, sigue adelante. O sea, yo de verdad estos pasos os van a ayudar, pero también creo que es muy importante saber conjuntar el corazón con esa corazonada, con nuestro subconsciente y también actuar un poco desde la razón y la lógica, ¿no? Y si además nos damos cuenta de que tiene que ver con la física cuántica, pues todavía mucho mejor. Bueno, pues nada, tomad nota de lo que os he dicho. Yo también, porque a veces esto es una manera de aprender yo misma y si os ha gustado, un like. Y nos vemos, chao, hasta la vista.